Paz de Cristo, hermanos de Fuente de Verdad del Poblado Medellín. Es para mí un placer de nuevo saludarlos, aunque por este medio. Dios ha estado haciendo cosas grandes alrededor del mundo y mi esposa y yo hemos estado viajando mucho. Y yo sé que allí en el poblado han recibido mucha bendición de los pastores que han venido a ministrarles, a predicar, a dar seminarios. Y queremos decirles que los amamos, que estamos orando por ustedes, que sigamos adelante en el nombre del Señor. Es algo bonito lo que Dios está haciendo. Entonces vamos a seguir haciéndolo. Quiero dar un saludo muy especial a las personas que nos visitan. Permítanme introducirme, si no me conocen, yo soy el pastor Samuel Valverde, acá desde Rancho Cucamonga los estoy saludando y voy a predicar el mensaje de la palabra de Dios para ustedes en este día. Así que bienvenidos, hermanos, sigan en el seminario los miércoles, sigan en las oraciones. Sé que estuvieron en ayuno esta semana. Bueno, hay poder de Dios cuando uno se acerca al Señor. Los amamos mucho y queremos que ustedes sepan que estamos orando por ustedes y que pronto estaremos por allí para estar con ustedes. Dios los bendiga. Ahora vamos a la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles no termina en el capítulo 28. Nosotros, la iglesia, somos o debemos ser una continuación del libro de los Hechos. Somos el capítulo 29 y como tal podemos aferrarnos de las promesas, del poder y de la pasión de este libro histórico. El libro contiene historias, milagros, persecución, iglesias que nacen, reuniones cerca de los ríos, en los aposentos, viajes misioneros, pero también los sufrimientos y la inversión hecha por aquellos a quienes se les asignó la tarea de predicar a Cristo y de hacer discípulos. También contiene sermones o mensajes poderosos que convertían las almas de los que oían. En esta serie que empiezo hoy para la iglesia de Rancho, se llama Hechos 29. Examinaremos algunos de los mensajes predicados por los primeros predicadores, valientes y hombres que expresaban la palabra de Dios sin avergonzarse del evangelio ni de su Cristo. El libro contiene como 15 mensajes mayores, pero todos se enfocan en una cosa, en Jesucristo y este resucitado. Algunos de ellos fueron predicados como la respuesta a una pregunta como el que vamos a ver hoy, otros para explicar un milagro y otros en defensa del evangelio. Todos mensajes poderosos, mensajes que cambiaron vidas y centrados en el Señor Jesucristo. Y aunque este no es un estudio del libro de los Hechos, debemos saber que fue escrito por Lucas, el discípulo que fue médico y que empieza el libro de los Hechos así, Hechos 1:1. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces el libro de los Hechos es un libro de enseñanza, pero también de acción. La iglesia, Hechos 29, necesitamos mantener eso en mente. Todo lo que Jesús no solo enseñó o no solo hizo, sino que hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Al decir en el primer relato, quiere decir que Hechos es el segundo relato o la continuación del primer relato. Vamos a dar un vistazo para allá, cómo empieza Lucas. Acuérdense que Lucas no anduvo con Jesús, él hizo trabajo de investigación para poner en orden. Él no lo dice aquí cuando le escribe a este mismo Teófilo. Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De Teófilo no sabemos mucho, tal vez un hombre romano y que ha sido instruido, pero le dirige a él las dos cartas, o Lucas y Hechos. Y él la toma entonces de los testigos oculares. Él entrevistó, él se sentó él tomó datos y puso en orden. Él mismo lo dice diligentemente. O sea, Lucas tomó mucho cuidado para transmitir lo que ahora tenemos, dos libros gloriosos en la Biblia. El quinto libro, el quinto libro, el libro de los Hechos, y una de sus de los escritos del Evangelio. Pero antes de ver el sermón de Esteban, porque vamos a hablar del sermón sentenciador de Esteban, así se llama este mensaje, el sermón sentenciador de Esteban. Vamos a abrir la cortina poquito y ver cómo vivían esta gente. En el capítulo 4 acaban de soltar a algunos de los apóstoles de la cárcel, precisamente porque andaban predicando de este Jesús, y se juntaron a orar. Y miren lo que dice Hechos 4:31. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Deben decir algo aquí, hermanos. Durante este mensaje y otros mensajes del libro de los Hechos, tomemos ciertas palabras, ciertas actitudes, ciertos eventos. ¿Qué poder tenía esta iglesia que en medio de la persecución de sus líderes a salir de la cárcel, se reúnen, oran, y el lugar donde está reunida la gente tembló? Pareció lo que pasó en el capítulo 2 de los Hechos, que llegó el viento, el Espíritu Santo como un viento recio que llenó toda la casa. ¿Qué tenían ellos? ¿Y qué nos falta a nosotros para que el lugar donde se ora tiemble? ¿Será posible que escuchemos testimonios? En el grupo casa del jueves en la noche se reunieron los hermanos y tembló el lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esas son las expectativas, las expectaciones que necesita tener la iglesia en estos días. Y luego nos explica cómo vivían. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón, estaban unidos, y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Vean eso, con gran poder. No era una historia de los labios ni de la mente, salía de lo más profundo del corazón de ellos, y con poder hacían lo que Jesús les había dicho en Hechos 1: me seréis testigos.
En Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, me serán testigos ustedes a mí. Y aquí en el capítulo 4 ya lo están haciendo. Y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Era una iglesia inocente, era una iglesia que empezaba, Dios sabiendo. Hechos fue escrito como en el 90, 92, por allí se cree, tal vez un poco más antes, pero el Señor sabía que en el año 70 iba a entrar el emperador Tito, iba a enviar al general Silva a destruir la ciudad. Entonces aquí el Señor puso en el corazón de ellos vender las propiedades, porque así cuando llegó la persecución pues no tenían casa, ya podían salir sin esos líos de casas y de bienes raíces y todo eso. Entonces era una iglesia generosa, era una iglesia que estaba unida, era una iglesia que sabía orar. Ahora, vamos a ver otros sermones en otros sermones, pero hoy quiero hablar sobre el sermón sentenciador de Esteban. ¿Quién es Esteban? Lo conocemos en el capítulo 6. Algo está pasando. Cómo vendían todo y traían el dinero a los apóstoles. Los apóstoles ahora tienen que hacer el servicio cotidiano, comprar la comida, los zapatitos para los niños. Necesitamos eso porque ellos tenían todo el dinero. Y los apóstoles, al estar sirviendo las mesas, dijeron: no, algo está mal. Nosotros vamos a escoger a 7 varones entre vosotros, o ustedes escojan, y nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y de la palabra. Y dejen decir algo, esto es en el capítulo 6. Si ustedes, hermanos, están de acuerdo conmigo, yo creo que lo que necesitamos, que necesita la iglesia hoy, es precisamente el ministerio de la oración y de la palabra. Podemos tener todo lo demás, pero si nos falta la oración y nos falta la palabra, no podremos fungir como Hechos 29, porque estos se dedicaron, los apóstoles, y cuando se meten en el submarino de la oración y de la palabra, Dios comienza a hacer cosas grandes, y los mensajes que predicaban convertían a la gente. Alguien dijo por allí: Pedro con un sermón se convirtieron 3,000 personas. Ahora con 3,000 sermones se convierte una persona. Oh, hermanos, regresemos al poder de la oración, al poder de la palabra. Vamos a esperar que los lugares tiemblen, que el Espíritu Santo se derrame. ¿Por qué? Porque habrá unidad, habrá generosidad, habrá unión entre los hermanos, habrá un espíritu de sencillez con que se les servía a Dios. Mire, hermanos de casa, que nos falte la comida, pero que no falte el poder de la palabra y de la oración. Que nos falten muchas otras cosas, que se acabó el café, que ya no hay pastel, eso no es importante. Que no se acabe el poder de Dios. Las reuniones casas no son solamente para convivio, son para que allí la gente sane, para que allí reciban el Espíritu Santo. O sea, tenemos que llevar este mensaje, esta palabra y este poder a todos los lugares donde se junten 2 o 3 en el nombre de Jesucristo. Entonces, eso es lo que hicieron una propuesta, y empezamos aquí en el verso 5 del capítulo 6. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ahí está nuestro predicador, él es el primero, y lo están eligiendo para ser meseros, para servir. Esteban, hombre lleno de fe
y del Espíritu Santo para servir las mesas, lleno de fe. O sea, estos 7 ya se distinguían entre el grupo de los 3,000, de los 5,000. Ya se distinguían. Estos hombres subieron a la superficie por su fe, por su llenura del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Interesantemente, de estos 7, 2 Dios los llamó: a Esteban a predicar este mensaje y a ser mártir, y a Felipe a predicar en Samaria la palabra de Dios con un gran avivamiento. Los otros 5 tal vez quedaron de siervos allí sirviendo, haciendo su trabajo. Pero aquí vemos que el Señor sabe tomar de entre el grupo, de entre lo común, por decirlo así, de entre otros ministerios, y sabe ungir y levantar a sus ministros. Esta propuesta entonces les agradó y la palabra de Dios crecía. ¿Por qué? Porque los discípulos, los apóstoles, están ahora en el ministerio de la oración y de la palabra, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes judíos obedecía a la fe. Pero miren lo que pasa del versículo 5, donde Esteban es un mesero, al versículo 8. Algo pasa. Esteban, lleno de gracia y de poder. En el verso 5 está lleno de fe y del Espíritu Santo. En el verso 8 está lleno de gracia y de poder. Quiero dedicar este mensaje a todos, pero especialmente a los jóvenes. A los jóvenes, tómense de esas virtudes, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y llenos de poder. ¿Saben ustedes lo que podemos hacer con hermanos o hermanas que abracen estas virtudes? Fe, Espíritu Santo, gracia y poder. Díganlo conmigo: fe, Espíritu Santo, gracia y poder. Con 10 o 20 varones y hermanas que se llenen de fe, del Espíritu Santo y de gracia y de poder, podemos revolucionar todo este Inland Empire, todo Medellín, todo el poblado. Necesitamos hombres y mujeres de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y de poder, como este jovencito Ian que acaba de predicar, lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de gracia, lleno de poder. El niño tiene 13 años y ya tiene libros memorizados. Necesitamos, hermanos, quitarle los juguetes y los juegos y los TikToks y los Netflix y todos estos juegos que gastan ustedes miles de dólares, y vamos a infundirles la palabra de Dios para que crezcan cuando tengan 15 y 20 años, que sean hombres y mujeres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y llenos de poder. ¿Qué le pasó a Esteban? Dejó las bandejas por allá, dejó la toalla, dejó el mandil y dijo: ¿saben qué? Nos vemos después. O tal vez puso a alguien más. Yo siento algo en mi corazón, porque cuando estás lleno de fe y lleno del Espíritu y lleno de gracia y lleno de poder, mira lo que pasa. Hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los cireneos, de los alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Fe, Espíritu Santo, gracia, poder. Ahora le añadimos aquí sabiduría y más espíritu. No podían resistir con ellos. Qué bonito que en nuestras escuelas, que en las comunidades allá donde vivimos, que se distingan nuestros jóvenes con estas virtudes. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él, le arrebataron y le llevaron al Sanedrín. Luego presentaron testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabras contra este santo lugar y contra la ley.
Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés que Moisés nos dejó. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la cara de un ángel. Eso hace cuando alguien está lleno de fe, del Espíritu, de gracia, de poder y de sabiduría. Le brilla la cara. No era un apóstol, no era un pastor, era un mesero, hermanos, jóvenes. Era un mesero. Tú puedes ser un jardinero y allá puedes ser lleno de fe, de espíritu, de gracia, de poder y sabiduría. Puedes trabajar en una fábrica, puedes trabajar vendiendo cosas. Que el Espíritu Santo nos bautice en este último día para que se levante una iglesia llena de fe, de espíritu, de gracia, de poder y de sabiduría. Así vendrán entonces los milagros y los prodigios. Yo ahora le estoy predicando a una audiencia amigable, amistosa, son mis hermanos, la mayoría de ustedes los conozco, los quiero, creo que me quieren, o sea, aquí están diciendo amén, gloria a Dios, pero mírenlo allí, ¿dónde está en Jerusalén? Ante el concilio de los judíos, ante el Sanedrín, lo ponen en medio y lo acusan de todo lo que ya leímos. Pero este hombre estaba tan lleno del Espíritu Santo que de memoria, hermanos, de memoria, vamos a ver ahorita, se trae toda la historia, hace un resumen de la historia. En su sermón cita escrituras, cita Éxodos 2:14, Éxodos 3:6, Éxodos 3:5, 7, 8 y 10. Cita Deuteronomio 18:15, vuelve a citar Éxodo en Éxodo 32:1, cita Amós 25:7 y cita Isaías 66:1 de memoria. Nada más lo traen. Él no esperaba, él no preparó un sermón, él no traía notas, él traía esto en el corazón, traía esto. Por eso es importante memorizar la palabra, los conceptos, las parábolas, los trozos y pasajes del Antiguo Testamento. Los estoy retando a todos a que nos llenemos más de la palabra de Dios. ¿Qué es la esencia del mensaje de Esteban? Que los judíos fallan en ver la obra de Dios y resisten al Espíritu Santo y rechazan a Jesús, así como rechazaron a los profetas antes de él. Cuando lo acusan de lo que ya vimos y leímos, lo acusan a Esteban de que decía que Dios iba a destruir ese lugar y que estaba cambiando lo que había dicho Moisés y eso. El sumo sacerdote estaba presente allí. El sumo sacerdote era el sumo sacerdote. En una ocasión cuando Pablo estaba delante de él, Pablo, no sabiendo que era el sumo sacerdote, le dijo algo y aquel sumo sacerdote lo mandó golpear y le dieron un golpe a Pablo. Y Pablo, no sabiendo que era el sumo sacerdote, dice: ¿por qué me mandas golpear? Pared blanqueada. Y alguien le dijo: ese es el sumo sacerdote, no debes maldecirlo, no debes hablar mal así. Y Pablo dijo: oh, es cierto, porque escrito está. O sea, se metió a la Biblia también, porque escrito está que no debes maldecir contra el sumo sacerdote. Entonces ahí está todo el concilio, mírenlo. Vamos, entren, ahí están sentados, todos con sus barbas de rabinos y sus túnicas, sus flecos. Ahí está el poder del Sanedrín y el sumo sacerdote. Y cuando le dicen: este blasfema, este está diciendo, este está haciendo esto, el sumo sacerdote preguntó: ¿es esto así? Y él, Esteban, respondió. Ahora dejen decirles algo. Pensé por un momento no leer el sermón, porque ustedes lo pueden leer en la casa, pero sé que la mayor parte no lo va a hacer de todos modos. Lean el libro de los Hechos todo el mes de mayo, sí. Pero lo voy a leer porque es un sermón poderoso que contiene historia, datos del Antiguo Testamento, eventos
y se lo trae en grandes rasgos, y luego cuando llega al final les mete la espada en el corazón del Sanedrín. Esto es predicar con valentía. Él respondió, entonces, yo sé que a usted le gusta la Biblia. Hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Después que murió su padre, Dios le trasladó de allá a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Pero no le dio la heredad en ella, ni siquiera para asentar un pie, aunque prometió darle en posesión a él y a su descendencia después de él, aun cuando él no tenía hijo. Así Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirán a esclavitud y los maltratarían por 400 años. O sea, la profecía que Dios le dio a Abraham. Pero yo juzgaré a la nación a la cual sirvan, dijo Dios, y después de esto saldrán y me rendirán culto en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, le libró de todas las tribulaciones y les dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, quien le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre y gran tribulación en toda la tierra de Egipto y en Canaán, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, así el linaje de José fue dado a conocer a Faraón. Y José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda la familia, que eran 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde él y nuestros padres terminaron su vida, y fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham compró a precio de plata de los hijos de Hamor en Siquem. Como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había asegurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Con astucia, este rey se aprovechó de nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, haciéndolos exponer a la muerte a sus bebés para que no sobrevivieran. En aquel tiempo nació Moisés. Ahora empezó con Abraham, Isaac, Jacob, Egipto, y ahora en Egipto estamos con Moisés. El muchacho o el hombre Esteban está hablando esta historia de memoria. Moisés era agradable a Dios. Él fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero cuando fue expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. Cuando cumplió 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, ahora el príncipe Moisés, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió, y matando al egipcio, vengó al oprimido. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios le daría liberación por su mano, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente, él se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz, diciendo: hombres, son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme como mataste ayer al Egipto? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió exiliado en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. 40 años después, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Cuando Moisés lo vio, se asombró de la visión, pero al acercarse para mirar, le vino la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. He mirado atentamente la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. A este mismo Moisés, al cual habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Dios le envió por gobernador y redentor por mano del ángel que le apareció en la zarza.
Él los sacó haciéndolos prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios se levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto como el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para darnos. Nuestros padres no quisieron serle obedientes, más bien le rechazaron, y en sus corazones se volvieron atrás a Egipto, diciendo a Aarón: haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le habrá acontecido. Entonces en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Más bien llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Por tanto, les transportaré más allá de Babilonia. En el desierto, nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio, como lo habían ordenado a Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciera según el modelo que había visto. Habiendo recibido el tabernáculo, nuestros padres junto con Josué lo introdujeron en la posesión de las naciones de Dios, que Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Esto halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob, pero Salomón le edificó casa. Ahora estamos con Salomón. No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces recuerden, Esteban está citando cosas que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Y todo el Sanedrín hasta este momento está atento, está viéndolo. Recuerden que ya habían visto su rostro, que brillaba como el rostro de un ángel. Y aquí en el verso 50 termina la narración. Otra vez, permítanme, y disculpen la redundancia aquí, pero hermanos jóvenes, es tiempo, y hermanos viejos también, es tiempo que la iglesia se adueñe, se llene de la palabra de Dios. Si habrás este hombre con una pregunta: ¿es esto así? Y le sale una fuente de historia que estos mismos del Sanedrín conocían muy bien. Hasta aquí les está hablando una historia, pero llega ahora cuando saca la espada Esteban y dice esto en el verso 51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Decirle a un judío religioso líder que es incircunciso, hermanos, era para ellos una blasfemia. Les mete la espada. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo? Lo mismo que lloró Jesús viendo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo recogerte como la gallina recoge a sus polluelos. Tú mataste a los profetas y a los que envié a ti, tú los mataste. Y él en su sermón les está acusando y diciendo: usted los está sentenciando. Este es el sentencioso sermón de Esteban. Ustedes de antemano anunciaron la venida del justo y ahora han venido a ser traidores y asesinos. Ustedes que han recibido la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Esa fue una bomba, hermanos. Y dejen decir algo aquí. Debemos nosotros acostumbrarnos a mensajes fuertes. Aquí este mensaje es para el Sanedrín, pero ellos no aguantaron la vara y
los hermanos nuevos y recién convertidos y hermanos, iglesia que amo tanto, yo los amo a ustedes y trato siempre de hablarles con respeto, con cariño, con amor, pero no puedo irme tan al extremo y no predicar la palabra de Dios. En este caso él les dice lo que eran. Y en ocasiones la prédica, hermanos, de la palabra de Dios necesita ser un espejo para que usted se vea. Necesito llamar a la atención el pecador, al que no vive bien, al que no es arrepentido. Yo no le hago un favor a apapacharlo, no le hago un favor en nomás hablarle con pura azúcar. En ocasiones la prédica de la palabra de Dios, el mensaje, necesita venir a refutar, a exhortar, necesita venir a llamar la atención. Necesitamos ser reales y decir: no, vamos mal, nuestra familia va mal, no estás bien así. Y esta palabra necesitamos recibirla aunque duela. Nosotros que nos criamos en aquellos tiempos donde el pastor no andaba con cosas, él nos daba duro y dolía y causaba vergüenza, pero los altares se llenaban de gente arrepentida. Lamentablemente Esteban no consiguió esos resultados. Del verso 51 al 53, esos 2 o 3 versículos, les pone la espada. Y ahí termina el sermón. Escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y la diestra no quiere decir la mano derecha, porque Dios es espíritu. Cuando habla de la diestra, habla del poder de Dios, del dedo de Dios, del poder cuando Dios ejecuta a través de él. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Al mismo que ustedes crucificaron, está allá arriba y lo estoy viendo desde aquí. Entonces gritaron a gran voz, no se vinieron al altar. Mírenlos, hermanos, hombres pulcros, hombres de renombre, hombres que tienen silla en el Sanedrín. Este mensaje de Esteban los vuelve locos. Gritaron a gran voz y se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él y le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después veremos que él también fue un predicador de la palabra, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, o sea, le pegaba una piedra, otro en la cabeza, en el rostro, en el cuerpo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando yo predico, yo quiero que la gente se arrepienta, pase al altar, cambie, busque a Dios. Esos son los resultados que todo predicador quiere ver. Los resultados del sermón de Esteban fue que lo mataron, lo apedrearon. ¿Se burlan de ti, amigo, en la escuela porque eres cristiano? ¿O no saben? ¿Lo escondes bien? ¿En el trabajo saben o no saben? ¿Qué poder de este mensaje? Y es el primer mártir y muere. No sé cuántos años tendría Esteban, pero si te van a poner a servir mesas, pues no puede ser un viejito que se te va a caer el atole por ahí. Yo creo que era un muchacho joven como los demás, no sé su edad. Lo que sí sé es su pasión, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría. Gracias, Ian, por ese mensaje, y gracias por
memorizarte la palabra de Dios y que se levanten muchos Ians, se levanten muchos predicadores. Estos muchachos es mi grupo casa, los estoy entrenando para predicar, y en el culto de inglés predicó Nehemiah. Él nos va a representar en la convención internacional de las escuelas cristianas y él calificó y va a ir a predicar allá en unas semanas, y Ian aquí viene, y muchos más que vienen detrás de ellos o con ellos, que también pronto cada domingo vamos a tener un sermón de 5 minutos y luego voy a salir yo y vamos a levantar una generación de personas, de jóvenes, de mujeres. A las mujeres les tengo una sorpresa, no se las voy a dar ahorita, pero les tengo una sorpresa que va a cambiar la iglesia de Rancho y del Poblado. Va a cambiar esas dos iglesias y todas las demás que se quieran unir. Pero eso es lo que necesitamos, hermanos. Somos Hechos 29, somos la iglesia del Señor y no podemos perder el poder, el derramamiento del Espíritu Santo, los prodigios, los milagros, los movimientos del Espíritu, los dones del Espíritu. Pero necesitamos, y vamos bien, vamos a llegar a un nivel en donde le podamos preguntar a cualquier varón: ¿es esto así? Y no nos diga solamente Jesús lloró, pueda recitar de memoria, de corazón, los conceptos, la palabra de Dios, porque eso es lo que hacemos. Puestos de pie, yo quiero invitar a todos los jóvenes y a las jóvenes. Primero, los niños, los juniors, si están aquí los juniors de 14, 15, 16 años, quiero que pasen. Tú no sabes que a lo mejor a ti Dios te puede sacar de ser mesero a ser predicador como Esteban, ser mesero como Felipe a ser predicador en Samaria. Dios va a levantar hombres, mujeres grandes. Gracias por celebrarme mi cumpleaños el domingo pasado, pero ya nosotros ya vamos pues ya en la tercera parte de nuestra vida, pero aquí vienen estos muchachos, estos jóvenes, y si yo me muero, pero quiero dejar unos 50, unos 100 que sigan con la palabra del Señor si el Señor se tarda. Pasen, amigos, pasen, hermanos, pasen todos los que quieran ser Hechos 29, todos los que quieran retomar el poder, la promesa, la pasión del libro de los Hechos, y vamos a ver estos mensajes y ver cómo convierten el corazón. O se convierten o te matan, pero algo va a pasar con esto. Vamos a orar. Levanten las manos aquí, jóvenes, levanten las manos. Dígale: Señor, aquí estoy, usa mi vida. Úsame a mí, Señor, también, úsame a mí. Alabemos su nombre. Canten, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios.